Hoy en Interfaz conoce el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM en nuestro reportaje del día. Y nos visitan en el estudio el maestro Gerardo Reza Calderón, secretario del CEPE, y Jessica Carpinteiro, jefa del Departamento de Promoción y Vinculación, para conocer más de esta institución. En la sección de telesecundaria nos visita en Interfaz Alfonso Herrera Peña, director de Medios Audiovisuales e Informáticos de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. Un robot ayuda a una joven diagnosticada con cáncer a seguir con sus estudios. Conoce la historia. Si estás a punto de egresar de la secundaria, tenemos una entrevista con el Instituto Politécnico Nacional para conocer su oferta educativa en educación media superior. El Museo del Palacio de Bellas Artes rinde homenaje al artista ruso Vasily Kandinsky. Y el Centro Cultural Helénico organiza el 6º Encuentro Internacional de Clown. Conéctate con lo mejor de la información en educación. Estás en Interfaz. Buen día, amigos y amigas de Interfaz. Es un gusto saludarlos esta mañana y, por supuesto, poder conversar, poder platicar, dialogar sobre los temas más importantes relacionados con el sector educativo. Sabemos que la educación es fundamental para nuestro desarrollo. Saludo con mucho gusto a Ana Cristina Olvera. Ana Cris, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días, Omar. Siempre es un placer acompañarte aquí y, sobre todo, recibir a toda la audiencia que nos sintoniza a través de la televisión educativa mexicana y a través de sus dispositivos por medio de las redes sociales. Saludamos con muchísimo gusto a Griselda Yebra. Ella siempre nos ayuda a comunicarnos con ustedes a través de la lengua de señas mexicana y los invitamos a que nos acompañen en esta hora y media de importantísima e interesantísima información educativa. El idioma español es la tercera lengua más hablada del mundo después del inglés y el mandarín chino. Esto implica una responsabilidad, puesto que debemos de generar instituciones que abunden en este tipo de formaciones para los extranjeros. Los extranjeros cada vez más demandan este tipo de circunstancias, estudiar más lo que es el idioma español y, por supuesto, México, por medio de la UNAM, es una de las instituciones que más ofrece esta alternativa. ¿Por qué es importante? Bueno, porque nos da permisibilidad de encontrar, por ejemplo, estudios científicos en el idioma español. Muchas veces hacen grandes descubrimientos en algún otro idioma o se transcriben o se explican en algún otro idioma, principalmente el inglés o el alemán, y hace falta dar ese paso más, que por ejemplo se traduzca al español, y eso nos permitiría a todos los hispanoparlantes poder acceder al conocimiento, a estas fuentes del conocimiento. Por ello es importante preservar, aumentar y dar suficientes espacios para que más extranjeros dominen la lengua español. Sabemos que el francés, el alemán, aunque no son las mayoritarias, ahí se generan importantes descubrimientos en áreas científicas y o educativas. Por ello es importante ofrecer cada vez más que el idioma español sea la segunda lengua de aprendizaje en otros países. Así es, Omar, y bien lo decías, la UNAM es una de las casas de estudio con mayor popularidad por muchas razones, no solo por la diversidad de opiniones y la amplia oferta educativa, y en esta ocasión le presentamos un reportaje especial sobre la labor del Centro de Enseñanza para Extranjeros, que cuenta con programas académicos para el aprendizaje del español y la difusión de la cultura de los países de habla hispana. La Universidad Nacional Autónoma de México es la más grande e importante del país e Iberoamérica. La formación de profesionales que contribuyen con su talento y experiencia en beneficio de la sociedad no tiene límites de nacionalidad. José Vasconcelos, uno de los personajes más relevantes de México por su labor y fomento de la educación, fundó en 1921 la Escuela de Verano, que tenía como misión universalizar el conocimiento sobre la lengua española y la cultura mexicana, así como apoyar académicamente a las comunidades mexicanas en el exterior. Años más tarde se convertiría en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, CEPE. La sede principal se ubica en el campus de Ciudad Universitaria.
Creo que la historia y la cultura mexicana son muy especiales y muy interesantes. Creo que lo mejor que puedes hacer para aprender un idioma es estar en un país. El estudio en CEPE fue como una entrada para empezar a vivir aquí, empezar a conocer aquí, también una puerta para conocer más, para tener interés, para hacer una investigación. De primera mano ellos van a conocer a una persona que conoce y que les puede transmitir el conocimiento y el amor por la cultura de México. Es el reflejo de lo que es la universidad, ¿no? Un centro universal de cultura, de difusión de la enseñanza y mantener sobre todo el contacto con los diferentes países en las relaciones, ¿no? Tanto de tipo internacional, cultural, y por esa razón se han creado los diversos centros de estudios en el extranjero. Las sedes con las que cuenta el CEPE se localizan en Polanco y otra en Taxco, mientras que en el extranjero tiene centros en San Antonio, Canadá, Chicago, Los Ángeles, China, España, Seattle, Costa Rica, Francia, Reino Unido y Tucson. 4 son los departamentos académicos de este centro: arte, español, historia y literatura. Espacios donde se aprende un poco de todo, incluso el sentido del humor. Yo aprendí aquí algunas cosas, aprendí a hacer las carnitas en la casa de mi amigo. Aprendí la música. Primero aprendí aquí en la UNAM, en la estudiantina de la Facultad de Veterinaria. Me invitaron a aprender allá, a tocar, convivir con ellos. Y así aprendí como unas canciones. Y luego, aunque no lo tocaba ahí, yo también aprendí el son jarocho aparte. Visitando Veracruz, y allá los músicos me recibieron muy bien. Es una mezcla de hablar, escribir, entender la gramática con reglas muy simples, como fácil para entender. Y me gustan mucho los cursos de español, pero también tengo un curso de culturas indígenas que me interesa mucho y uno para escribir mejor, que me ayuda mucho. Y me gusta mucho que cada día hay algo nuevo aquí en el CEPE. Lo mejor de todo, vivir esa experiencia única. Es un aprendizaje muy enriquecedor, sobre todo porque uno tiene oportunidad de conocer diferentes culturas y también transmitir lo que es la riqueza de la cultura mexicana y del idioma. Y a su vez también transmitir es una imagen positiva. Creo que es una experiencia muy importante vivir en otro país, solamente por un tiempo, pero sí es muy importante para entender que gente de diferentes culturas piensan diferentes. Además, el CEPE ofrece visitas guiadas, ciclos de conferencias, presentaciones de libros, presentaciones de danza, teatro y música. Cuenta con biblioteca, ludoteca, archivo fotográfico, actividades recreativas como talleres, juegos, deportes y sesiones pedagógicas. Y otro punto que resaltar es que ayuda a encontrar alojamiento por medio de un sistema donde se orienta a los estudiantes foráneos sobre lugares para vivir. El Centro de Enseñanza para Extranjeros es un oasis de intercambio cultural y una de las áreas que ha brindado el reconocimiento internacional de la UNAM. Y bueno, además, Ciudad Universitaria pues es uno de los lugares más ricos en cuanto a cultura y para conocer precisamente qué es México y cómo adentrarse en las distintas vertientes que componen este país, que no solamente es el idioma español, sino como lo vimos, una gran y vastísima historia, riquísima y muchos otros componentes. Así se habla de la riqueza, del impacto, de la fuerza del idioma español, pero no obstante yo creo que siempre el mensaje queda ahí. La importancia de quienes hablamos español como lengua materna. La idea es también poder enriquecer culturalmente con otro idioma. No solo te permite generar mayores posibilidades de desarrollo profesional, sino también la opción, por ejemplo, de viajar, como decía esta chica que entrevistamos, ¿no? La riqueza de aprender en otro país, otras circunstancias, y como dice el proverbio chino,
nunca vas a ser el mismo después de regresar de un viaje. Así que bueno, vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Y regresamos para continuar hablando sobre este importante tema, la importancia de las instituciones mexicanas, sobre todo desde el ámbito académico, para ofrecer el aprendizaje del idioma español y sobre el funcionamiento, ya lo hablaba Ana Cristina, de la misión del CEPE. Nos acompaña en el estudio el maestro Gerardo Reza Calderón, él es secretario general del centro, y también Jessica Carpinteiro, ella es jefa del Departamento de Promoción y Vinculación, pues precisamente para hablar sobre la importancia de este importante centro del idioma español que ofrece la UNAM a estudiantes extranjeros. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en Interfaz esta mañana. Gracias. Bueno, pues de entrada me gustaría preguntarles cuáles son los objetivos de este centro, cuántos estudiantes tienen en este momento y cómo se accede a este centro de estudios. Ok, pues bueno, el Centro de Enseñanza para Extranjeros es una dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya contamos con más de 90 años dando clases de español para extranjeros de cerca de 90 diferentes nacionalidades al año. Tenemos una gran variedad y una gran experiencia cultural también dentro del mismo centro. Tenemos cursos cada 6 semanas en 9 diferentes niveles, por lo que ofrecemos cursos para estudiantes desde el nivel básico, desde el 0, desde que llegan preguntándonos cómo se dice hola, cómo se dice aquí, etcétera, sí, ¿no? Claro. Hasta los niveles más avanzados de español. Bien, una de las características de nuestro centro, que bien lo dice Jessica, estamos por cumplir 100 años de estar ofreciendo el español como lengua extranjera o segunda lengua, junto o en el contexto de la cultura mexicana. Así que nuestros alumnos aprenden español, pero también aprenden de arte, de literatura, de diversas manifestaciones artísticas de México. No solo, es importante aquí destacar con ustedes que no solo enseñamos español a extranjeros, sino también formamos a profesores para que enseñen el español como lengua extranjera. Claro. Tenemos 2 diplomados como educación continua, pero también tenemos un programa de especialización, que es un programa de posgrado, que compartimos con la Escuela Nacional de Lingüística, Lenguas y Traducción, también de la UNAM, en donde ahí se enseñan 18 lenguas extranjeras a mexicanos. Claro. Somos, digamos, la dupla que enseña lenguas en la UNAM. Y la otra, el otro frente de trabajo del CEPE, del Centro de Enseñanza para Extranjeros, es la evaluación y certificación del español. Nosotros podemos acreditar a cualquier alumno, sea nuestro o que venga de otras procedencias, en conocer cuál es el nivel de dominio que tiene el español en cualquier momento. Estamos trabajando de manera coaligada con el Instituto Cervantes de España, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires y hemos puesto pues en servicio el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española. Le llamamos el CIEL. Es un examen que pretende alcanzar el nivel de un TOEFL en inglés. Así es. Entonces, esos son los 3 frentes de trabajo del Centro de Enseñanza para Extranjeros: enseñar español, Claro. enseñar a enseñar español y acreditarlo. Claro. Y bueno, lo hemos dicho mucho aquí en este programa y se ha analizado mucho en los últimos años, que es cómo ha crecido el número de hablantes de español en el mundo. Pues se habla ya de que el español es el segundo idioma materno más hablado, por, digamos, hablantes originales en el mundo, y pues en muchos países es uno de los preferidos como segunda lengua. ¿Cómo han visto ustedes esta evolución dentro del CEPE del interés de los extranjeros de aprender español, de certificarse, de utilizarlo como una lengua, no solamente para aprender como un pasatiempo, sino en la hora de desarrollarse en la ciencia, en la tecnología, en la historia, en el arte, etcétera? Bueno, pues primeramente nosotros tenemos estudiantes de todo el mundo, como bien comentaba hace un momento, lo cual nos ha permitido tener una pequeña evaluación sobre cuáles son las características que ellos buscan al aprender español y por qué lo buscan, ¿no? Varios de los comentarios que nos han dicho es, primero que nada, porque si quieren tener algún tipo de vínculo con Latinoamérica, necesitan saber el idioma.
Es por eso que cada vez tenemos más estudiantes aprendiendo nuestro idioma. Algo que me llamó mucho la atención alguna vez preguntando a estudiantes europeos no hispanohablantes es ¿por qué no ir a España a estudiar español estando tan cerca? Y me interesó mucho una respuesta de uno de ellos que dijo, es que para mí, que soy inglés, ir a España representa un viaje local. Yo no siento que voy a estudiar al extranjero, ¿no? Porque pues es Europa, me muevo aquí todo el tiempo. Si yo quiero una real aventura, una experiencia de vida, aprender una cultura, algo que enriquezca también mi vida al mismo tiempo que aprendo español, prefiero ir a México. Porque además México tiene una oferta cultural impresionante, una oferta culinaria, también la comida mueve mucho, entonces... y de fiestas también. La fiesta, las celebraciones y tradiciones que tenemos como el Día de Muertos, etcétera, todo ese cúmulo de tradiciones y cultura que tiene el país es lo que también ha generado este interés especial en los estudiantes extranjeros para venir a conocer y aprender nuestro idioma. Otro también estudiante me comentaba alguna vez, a mí me gusta mucho viajar, pero cuando viajas en un idioma que no es el idioma local del país que estás visitando, no aprendes tanto, no conoces tanto, ¿no? Entonces ellos dicen, si yo hablo el idioma puedo conectarme con la gente local, con las personas que venden los tamales afuera del metro, con la señora que atiende el café, etcétera. Ven a México como un total, no nada más un curso de idiomas, lo ven como un curso de cultura mexicana por medio del idioma español. Claro, muy interesante lo que nos comentas. Vamos a hacer una pausa. Antes me gustaría que nos comentaras, Gerardo, si esta inscripción o suscripción a estos cursos tiene que ser solo por estudiantes que ya están estudiando alguna carrera, algún intercambio en la UNAM, o puede ser cualquier extranjero que viva o esté de paso de México. Sí, claro. La mayor parte de nuestra matrícula son estudiantes universitarios. ¿De la UNAM? No. Ah, ok. Exactamente, voy para allá. Que acuden justamente a México, a la UNAM y al CEPE, a estudiar el idioma en exclusiva. Correcto. Es decir, sí hay, la UNAM tiene permanentemente alrededor de 1000 estudiantes extranjeros estudiando posgrados en la UNAM, pero muchos de ellos ya llegan con un español avanzado. Claro. Llegan efectivamente también para perfeccionarlo con nosotros, pero la inmensa mayoría son estudiantes que vienen exclusivamente a estudiar español a la UNAM. Correcto. Déjame decirte, agregando lo que decía Jess hace rato, es que nuestra matrícula se ha ido corriendo de ser preeminentemente estudiantes estadounidenses, canadienses y europeos. Es importante este dato, pero permítenos hacer una pausa para poder redondear esto, porque sí veo que traes una muy buena estadística y muy buena gráfica para que ampliemos al respecto. Vamos a una pausa, regresamos a estos interfaces. Amigos de Interfaz, gracias por continuar con nosotros. Estamos en una interesantísima charla. Muchos sabemos que el español es la segunda lengua materna, la segunda lengua que nosotros adquirimos por parte de nuestros padres, más hablada en todo el mundo. Y hay muchos extranjeros que acuden a México para poder aprender esta lengua y aprender de nuestra cultura. Estamos platicando sobre el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México con Gerardo Reza Calderón, el secretario general de este centro, y Jessica Carpinteiro, la jefa del Departamento de Promoción y Vinculación del CEPE. Y bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos platicando precisamente de cómo se han movido estas gráficas de qué nacionalidades son los extranjeros que vienen a aprender español aquí al CEPE, Gerardo. Justamente, Ana Cristina, agregaría también que el español, según datos del Instituto Cervantes, es también la segunda lengua con más estudiantes aprendiéndola como tal. Y también es la segunda lengua con más búsquedas en Internet, donde más flujo en Internet se encuentra después del inglés. Comentaba antes de irnos al corte que nuestra matrícula ha ido corriéndose, déjenme utilizar ese término, del continente americano y europeo al asiático. Alrededor del 50% de nuestra matrícula los últimos 7, 8 años la han ocupado 3 países asiáticos, que es Japón, China y Corea del Sur. Esto nos ha de algún modo obligado a que nuestros profesores que enseñan español se hayan especializado en lenguas asiáticas. Recuerdo en la última inscripción, que fue recientemente,
llegó un alumno de China con un papelito que decía México, UNAM, CEPE, maestra Emma Jiménez. O sea, con esa recomendación ruta, ¿no? Llegó, porque efectivamente, si bien nosotros hacemos promoción de la escuela en México y en el extranjero, la mejor promoción son nuestros mismos estudiantes, claro, que al regresar a sus países comentan la experiencia lingüística, pero también la experiencia intercultural, porque bueno, están estudiando conviven con estudiantes de cada año por lo menos 90 nacionalidades. En los últimos 5 años hemos tenido alumnos de 135 países del mundo, lo cual quiere decir que solo la FIFA y la ONU tienen más membresía que el CEP. Oye, y debe ser muy buena la maestra Jiménez. Así es, sí, sin duda alguna. Mira, la mayoría de nuestros profesores tienen, digamos, su propio público. O sea, vienen los alumnos buscando fans, no solo a la maestra Jiménez, sino a nuestros más de 100 profesores de español que dan clases en el CEP. Pues qué maravilla. No, pues es una estadística interesante porque, como bien dices, creo que vale la pena ahí experimentar esa movilidad, qué es lo que se busca. Y es una pregunta que pongo sobre la mesa, no sé si tengan esa estadística. ¿Por qué estos estudiantes están tan interesados, más allá de lo cultural, en estudiar el español? Porque también del otro lado de la moneda pues vemos una realidad que cada vez se ven colonias asiáticas que se establecen en México, que hacen negocios, que tienen una dinámica muy, muy interesante en nuestra sociedad. ¿Tiene que ver eso también? Sin duda, Mar. Desde luego que entre la gama de estudiantes que llegan, también llegan aquellos que ya están viviendo en México, decidieron tener como su modo de vida y de trabajo y de convivencia país, a estudiantes, no necesariamente estudiantes universitarios, sino público en general, que requiere el inglés para actividades comerciales. Es el caso de coreanos, es el caso de chinos. El español. Perdón, de tener el español como idioma para comunicarse en sus actividades comerciales. Claro. Llegan a vivir y a quedarse aquí en México. Sí. Entonces, esa es otra fuente de interés para estudiar español en México. Claro. ¿Cómo hacen ustedes además para vincularse ya de forma directa con esas actividades complementarias de temas culturales y de otro tipo de gamas, de experiencias que ustedes también buscan ofrecerle a los extranjeros que vienen a estudiar español al CEP? Pues bueno, como les comentábamos, tenemos diferentes actividades. Entre estas tenemos visitas guiadas que realizamos los fines de semana a lugares de interés cercanos a la Ciudad de México y algunos también aquí en la Ciudad de México. También tenemos ciclos de conferencias, presentaciones de libros que también les pueden interesar a nuestros estudiantes. Temas específicos tratamos también de ir conforme el calendario. Ofrecemos, afortunadamente México ofrece tantas actividades que se pueden hacer en cuestión de cultura, porque cada mes tenemos una celebración. Entonces podemos ofrecer también diferentes actividades relacionadas a celebraciones que tenemos particularmente. Tenemos estas presentaciones de teatro, danza, etcétera. Y bueno, nos hemos dado cuenta que nuestros estudiantes cada vez se interesan más en aprender parte de nuestra cultura por medio de, por ejemplo, el baile típico tradicional mexicano, la salsa, la cumbia, etcétera. Porque también esto los integra a la sociedad, ¿no? Ellos al final están aquí por 6 semanas, pero no están solamente en el centro, también están en México. Es una inmersión total. Entonces, ellos también dicen, bueno, para poder ir a una fiesta quiero bailar salsa. Y qué mejor que aprender salsa en mi escuela, ¿no? O me gustaría tener un taller, o tenemos torneos de ping pong donde siempre nos ganan los chinos, acaban de ganar ayer, por cierto. Entonces, bueno, tenemos esta interacción también. Nos gusta mucho conocer los intereses de nuestros estudiantes, por lo que les hacemos encuestas y encuestas de satisfacción para saber qué es lo que ellos quieren. Me gustaría preguntarte que nos hablaras más sobre este examen que se aplica en convenio con el Instituto Cervantes, otras instituciones. ¿Qué tan constituido ya está? ¿Qué tanto se aplica? ¿Y cuáles son esos grados ya de un buen español? Sí, efectivamente es un examen ya consolidado, desde luego en permanente mantenimiento respecto a los reactivos que se aplican a los estudiantes. Es un examen con 4 módulos. O sea, ya es oficial. Absolutamente. O sea, de hecho, estamos previendo en el próximo año hacer que los alumnos extranjeros que requieren un certificado de dominio del español
que llegan a nuestras escuelas y facultades a estudiar los posgrados tengan al CIELE como el referente fundamental. Tenemos otros dos exámenes que estamos aplicando, pero van a ir cediendo el lugar al CIELE. Estamos convencidos de que el CIELE es el mejor examen, el mejor certificado para acreditar qué nivel de dominio tienes del español. Omar, Ana Cristina, eso ya no tiene vuelta de hoja, iremos trabajando porque además es un consorcio internacional. El examen es totalmente en línea, inclusive la parte oral, todo se evalúa en línea. Es un examen que tiene diferentes costos. En México son $140, pero te da una vigencia de 5 años sobre tu dominio en ese momento del español. Muy bien. Pues estaremos muy pendientes entonces de las actividades del CEPE. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado hoy en Interfaz. Por la invitación. Y los esperamos pronto para seguir platicando de sus actividades, de sus avances y su oferta educativa. Encantados Con todo de regresar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Una breve pausa y regresamos a Interfaz. Y como cada semana aquí en Interfaz, abrimos un espacio, como ya lo sabemos, para el significado, la importancia de lo que son las telesecundarias, este modelo que ya lleva varias décadas en nuestro país. Y como siempre, es un gusto que nos acompañe en el estudio Alfonso Herrera Peña, el director de Medios Audiovisuales e Informáticos de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. Hoy hablamos de un tema importante, los libros digitales interactivos, que pues es inagotable poder hablar de ellos por el contenido, la riqueza, todo lo que hay detrás de las elaboraciones, en fin, y por supuesto el aterrizaje finalmente en las aulas. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, con mucho gusto en este Alfonso. espacio para los docentes, para toda la comunidad educativa de telesecundaria. Claro. Y pues sí, vamos a insistir nuevamente ahora en la presentación de otro ejemplo del libro digital interactivo de primer grado con el bloque 1. Y vamos a hablar del libro de español, ¿no? El libro de español. Insisto en este asunto de por qué hablar del bloque 1. Justo hablamos con el CEPE de español y ahora hablamos de la telesecundaria, cómo se enseña el español. Así es. Querido Alfonso. Y bueno, pues tenemos allí este libro, el libro de español, que es muy fácil que los maestros, que los alumnos puedan acceder a él a través del portal de telesecundaria. Bueno, pues entran en el portal y en la parte de abajo estamos viendo incluso en este momento la portada del libro de español de primer grado. Allí en el libro de español vamos a encontrar la misma o el mismo esquema que van a tener todos los materiales, en este caso que van a encontrar el icono que se refiere a video, la camarita de video, y también el icono que se refiere a el recurso informático, ¿no? Claro. Entonces, pues la recomendación es que de acuerdo a cómo vayan avanzando, en este momento ya estamos concluyendo el bloque 1 en las escuelas. Ya los maestros de primer grado y sus alumnos están por terminar ya el bloque 1 y entraremos en el proceso de evaluación. Creo que la consulta de este libro, de acuerdo a las secuencias y de acuerdo a cada sesión, en donde esté el audiovisual, verán el recurso audiovisual y después el recurso informático. Creo que es buen momento también para que nuestros estudiantes repasen. Claro. ¿No? Que vayan, que fortalezcan, que recuerden un poco los contenidos que se vieron en este trimestre y que también estén preparados para el proceso de evaluación. Claro. Ya muy prontito los maestros estarán aplicando este proceso de evaluación y creo que esta herramienta viene bien, viene bastante bien para dar un repaso y para que también los maestros puedan incidir en aquellos contenidos que consideren que sea necesario fortalecer en sus estudiantes. Sin duda alguna. Alfonso, y ya
pues estando muy cerca del final de este primer bloque donde se ha aplicado este modelo y pues los nuevos recursos, ¿no? Incluyendo los nuevos libros de texto, los recursos interactivos, audiovisuales, etcétera. ¿Han tenido algún tipo de retroalimentación por parte de maestros y alumnos que les hayan dicho cómo han sentido estos nuevos herramientas, sobre todo el libro de texto Sí, si les digital ha costado interactivo? trabajo adaptarse y todo este proceso, Claro. ¿no? Que a veces no es fácil. Sí, hemos tenido seguimiento, tenemos contacto con varios docentes en las diferentes entidades, ¿no? Y hemos tenido conversaciones con ellos para que nos hablen y nos digan, pues, cómo lo ven, Claro. ¿no? De qué manera les ha funcionado su uso en el aula. Bueno, pues la mayoría de las opiniones están en el sentido de que se adapta bien al nuevo modelo educativo, que tiene esta estructura de materiales que son para telesecundaria, que les apoya mucho en el sentido de ir de manera organizada, de manera planeada, llevando el aprendizaje de sus estudiantes, ¿no? Y que, bueno, hay algunas sugerencias que nos están haciendo también en términos de ilustraciones o de algunas actividades que ellos consideran que se pueden fortalecer, ¿no? Claro. Entonces, estamos muy cerca de ello, ¿no? Con los videos hay algo parecido, les gusta mucho. También son muy prácticas ahora las duraciones de los programas, 5 minutos, ¿no? Para que las utilicen en el tiempo lectivo que lo consideran. Y la herramienta informática, ¿no? La herramienta informática que también les está apoyando para lograr mejores aprendizajes. Me gustaría que pudiéramos valorar más este tipo de trabajos y para ello creo que es importante para la gente que nos está viendo qué tanto trabajo hay detrás de esto, cuánto tiempo se ha involucrado e invertido precisamente en la elaboración de un libro como estos, aunque sea obviamente en línea, pero pues, prácticamente tiene el formato tradicional. Yo creo que ahí lo único que cambia es que no es en papel. ¿Cómo ha sido el trabajo, el proceso para lograr un producto tan bueno y de alta calidad como el que estamos viendo? Pues el proceso inicia desde el plan y programa de estudios, ¿no? El plan y programa de estudios que nos marca cuáles son los contenidos que se deben de desarrollar, cuáles son los aprendizajes clave, los aprendizajes esperados que se deben de tener en cada una de las asignaturas y también en cada una de las disciplinas, hablando de artes. Entonces, bueno, partimos de eso. Se integra un equipo de especialistas en cada una de las asignaturas. Es un equipo multidisciplinario, ¿no? Con especialistas en las áreas de contenido y después también con especialistas en el diseño editorial. Claro. Y nosotros que entramos también como la parte que va a desarrollar los materiales audiovisuales y los materiales informáticos. Una vez que ya tenemos todo armado, es un proceso largo en el que adecuamos, corregimos hasta llegar a nuestra versión final. Y pues bueno, es la versión que ahora tienen nuestros estudiantes y que tienen nuestros maestros en sus manos. Claro. El material lo tienen impreso y también esta es la versión digital que les ponemos en la idea de que deben de tener todos los materiales y que esto ayuda a que, ¿no? Claro, a que a través de un solo repositorio, pues ahí lo tengan y que puedan entrar y navegar en el portal. También quiero decirles a los compañeros maestros de telesecundaria, si están interesados en obtener el material, descargarlo, llevarlo a sus aulas, pues les pediría que se pusieran en contacto con los responsables del servicio educativo de telesecundaria. A través de ellos nosotros hacemos llegar estos materiales. Perfecto, Alfonso, pues estaremos aquí muy pendientes de tenerte otra vez para seguir platicando de todos los componentes de la telesecundaria, los nuevos, los viejos, los por venir. Así que pronto te vemos por aquí. Cómo no, con mucho gusto. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en Interfaz. No se vayan.
Llegamos a la sección de ciencia y con esta increíble historia, a pesar de las adversidades, ya sean económicas, familiares o de salud, hay jóvenes, lo sabemos, que buscan continuar con sus estudios porque la educación es el lugar donde abrimos nuestra mente. Es el caso de Ari Burris, una joven estadounidense que fue diagnosticada con cáncer, pero que gracias a la ayuda de un robot ha podido continuar con sus estudios. Vamos a conocer. La realidad virtual ha permitido a las personas observar digitalmente algún sitio con una vista de 360 grados, con lo que incluso se pueden sentir dentro de ese lugar. Gracias a esta innovadora herramienta, una joven que padece cáncer puede seguir tomando clases en la escuela sin salir de su casa. Se trata de Ari Burris, de 15 años, originaria de Kansas City, Estados Unidos. Le diagnosticaron cáncer de ovario durante el verano, por lo que le recomendaron los médicos que guardara reposo y evitara salir de su casa. A pesar de esto, la joven quería seguir aprendiendo. We did find out kind of like late in the summer, so like how would that affect my school life and stuff. Ante eso, una compañía tecnológica le proporcionó un robot a la familia de Ari de telepresencia, a través de una cámara que transmitía en tiempo real. Mide aproximadamente 1 metro con 20 centímetros. Tiene una pantalla similar a una tableta como una cabeza y rodillos en su parte inferior para moverse. Con la ayuda de su hermana, trasladan el robot a la escuela y Ari lo controla desde su casa para acudir a las clases que debe tomar. It has helped me be able to stay in public school and give me a chance to not be homeschooled. This like allows me to kind of see some people, like if they come up to me, I'll try to answer. Los maestros de Ari están agradecidos de que pueda seguir participando en la escuela. For them to catch up, for this student to be so committed and so invested in making sure that she doesn't miss out on being at school, I think is phenomenal. Este es tan solo un ejemplo de que la tecnología nos acerca con las personas e incluso con los lugares, además de los usos que se le puede dar en el tema educativo. En México, poco a poco se comienza a utilizar esta tecnología para diferentes motivos. En el Estado de México, por ejemplo, 5 hospitales cuentan con robots de telepresencia y los estudiantes de medicina los utilizan cuando realizan su servicio social o interinato. Otros robots se enfocan a la enseñanza interactiva de idiomas o incluso de lenguas originarias. En algunas universidades se realizan videoconferencias a través de este tipo de robots. Incluso en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, un grupo de ingenieros elaboró un robot de telepresencia de bajo costo. Y ahora vamos a conocer la cápsula que nos comparte la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación a través de la DGESP TV. En esta ocasión conoceremos la historia de éxito de la escritora Úrsula Fuentes Veray. ¿Cómo te volviste lectora? Bueno, empecé a leer gracias a mis padres. Cuando estaba en la primaria me entregaron una colección que yo creo que era de ellos, que se llama El Tesoro de la Juventud, que era una enciclopedia para niños y había desde fábulas de Esopo hasta, no sé, la historia de cómo las sirenas al principio fueron confundidas por los marineros y que en realidad eran manatís. Entonces era como un compendio muy grande de historias acerca de, pues, desde las ciencias naturales hasta la sociología, desde una visión como para jóvenes y para niños, y de ahí brinqué a leer a Julio Verne, leí los diarios de Ana Frank, pues lo que le dan a los niños a esa edad. ¿Qué lees actualmente? Pues empecé leyendo lo que tenía a la mano y también un poco lo que me daban mis maestros y también mis papás. Y poco a poco yo fui desarrollando como mi perfil como lectora. Ahora te puedo decir que he hecho un esfuerzo consciente de leer más que nada autoras, porque cuando hice una revisión de todo lo que había leído eran en su mayoría hombres.
Entonces me puse como objetivo este año leer solo autoras. Y bueno, empecé desde Nelly Campobello, que para mi gusto escribió la mejor novela de la Revolución Mexicana, y ahora estoy leyendo a mis contemporáneas, como por ejemplo Sara Uribe, que es una gran poeta, autora de Antígona González, que narra de una forma bellísima y desgarradora la violencia por la que ha atravesado el país. ¿En qué momento te volviste escritora? Yo me formé como periodista, entonces yo empecé a escribir notas periodísticas, crónicas, reportajes, entrevistas desde los 25 años. Yo ejercí el periodismo durante más de 20 años. Y creo que el paso a la ficción fue muy orgánico porque todo lo que no podía yo meter en mis notas periodísticas lo apuntaba en un cuaderno y así se iban como formando estas historias extrañas que no cabían dentro de lo que yo escribía como del día a día. Otro de los grandes momentos de la transición del periodismo a la ficción fue empezar a tomar talleres de narrativa. Yo tomé talleres con Alberto Chimal, con Ana Clavel, con Viviana Benchushan, con Luis Yamara, y pues ellos fueron mis mentores. ¿Qué escribes actualmente? Yo soy narradora, estoy publicada en 10 antologías de cuento, publiqué también un libro de cuentos que se llama Esa membrana finísima. Son cuentos que juegan con lo fantástico, que también tienen un toque experimental. Me gusta mucho la minificción y ahora estoy escribiendo una novela que habla sobre el cuerpo enfermo. Pues muy interesantes estas cápsulas que nos comparte siempre el proyecto de televisión de la DGESPE, compartiéndonos historias de maestros, ¿no? De su perspectiva acerca de la educación, de ser docentes y bueno, también de personajes interesantes dentro del mundo de las letras mexicanas. Así es, una de las historias más de personalidades, escritores, escritoras que han sido primero periodistas y después pasaron a ser literatos, gente de letras, como recordaremos el caso de Ana Cris de Gabriel García Márquez, que también fue periodista, después fue premio Nobel, o de Ernest Hemingway, quien también inició dentro del mundo del periodismo y también fue premio Nobel con esos memorables libros y esas obras como El viejo y el mar, Por quién doblan las campanas, París es una fiesta, en fin. Y de García Márquez, bueno, pues ya nos conocemos. Elena Poniatowska, Elena Poniatowska también. Muchos otros personajes que han hecho este recorrido. Así es. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en Interfaz. Y bueno, hoy en esta sección en la que nos encanta viajar por el mundo, vamos a desafiar las leyes de la física o más bien ceñirnos a las leyes a lo mejor de la física cuántica y viajar a 2 lugares al mismo tiempo. Vamos a viajar hasta Puebla, pero también hasta Francia, hasta la ciudad de Lille en Francia, y lo vamos a hacer gracias a la experiencia de Daisy Juárez Campos, quien gracias al programa de capacitación académica para estudiantes y profesores de escuelas normales pudo realizar parte de sus estudios pues precisamente en esa ciudad, en Lille, Francia. Muy buenos días, ¿cómo estás, Daisy? ¿Cómo amaneció Puebla el día de hoy? Hola, muy bien, gracias. Acá un poco soleado, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Y pues, sí, acá un poco enferma, pero con toda la actitud. Qué bueno, Daisy. Cuéntanos, ¿cómo pudiste tener acceso a esta oportunidad e irte hasta Lille, Francia? Ok, pues primero el director se encargó de darnos la información de todo esto. Primero nos comentó que iba a haber varios cursos de francés, así es como nos fuimos postulando para estos cursos. Ya lo tomamos alrededor de medio año, 1 año, y de ahí pues salió la convocatoria y ahí fue cuando nos pudimos postular y fuimos acreedores. Hola, me da mucho gusto saludarte desde la Ciudad de México. Me imagino que uno de los retos más importantes fue prepararte mentalmente. ¿Cómo es esta preparación para poder pues vencer hasta cierto punto algunos miedos? Hemos tenido muchas entrevistas aquí que precisamente se han ido a estudiar al extranjero y bueno, hay personas que
desde la primera vez que viajas en avión, cierta temerosidad del idioma, en fin, ¿cuáles fueron tus principales retos antes de viajar? Retos, principalmente el idioma, porque acá tuvimos maestros que son mexicanos, pero nos enseñaban el francés, no son nativos. Y pues no es lo mismo un francés nativo que un francés mexicano. Y pues allá llegamos y no les entendíamos al principio absolutamente nada. Era de que poner toda la atención del mundo y decirles, no, es que no soy nativo, pero habla un poco lento. Ya solamente así, ya como iba pasando el tiempo, pues ya nos íbamos acostumbrando más. También otra, pues el miedo de dejar mi casa, de que estaba acostumbrada a que todo nada más a mis brazos y todo lo hacían por mí, y allá no, allá es de que administrar tiempo, dinero, comida, todo ya te haces a cargo de todo. También otra, la primera vez que me subí a un avión, para empezar soy miedosa a las alturas, y sí, puede que no me pase nada, y ya hasta ya, pues, tranquila. Claro. Pero seguramente, Daisy, vencer todos esos miedos, esas barreras y tener todos esos retos valió la pena. Cuéntanos un poco, primero, desde el aspecto profesional, ¿cuál fue pues lo que tú consideras la mayor ganancia, el mayor aprendizaje que obtuviste en tu carrera profesional al vivir esta experiencia? Ok, pues primordialmente la cultura de allá. La primordial estrategia o lo que las escuelas de Francia aplica es el aprendizaje, la disciplina, el respeto, la solidaridad, y pues es cosa de que acá en México no se emplea o casi no se emplea. También muchos métodos o estrategias de aprendizaje, por ejemplo en las escuelas que yo fui a observar, aplicaban el método Montessori, en el cual pues me agradó mucho esa idea, y ahorita que estoy trabajando acá, pues ya lo estoy tratando de aplicar. Y en la parte, creo que un viaje es complementario, es integral cuando se tiene este tipo de experiencias. Además de la parte académica, creo que también uno crece desde la perspectiva personal, mental, ideológica, se madura, pues por el simple hecho de compartir otros mundos, ¿no? Dentro de lo que representaba para ti solo vivir en México. ¿Cómo fue para ti esta experiencia? ¿Qué te dejó en lo personal después de haber regresado de Francia? Sí, pues al principio cuando llegué allá fue un choque de culturas, tan solo con mis compañeras mexicanas, que fueron otras 6 y 2 maestras. Choque de culturas porque no nos entendíamos. Por ejemplo, yo decía lapicero y era como pluma, y ellas lo entienden como lápiz de puntilla, y entre nosotros era un choque. Sí. Y después aún más con los franceses, porque nosotros somos muy solidarios, muy cálidos, muy afectuosos. Sí. Y cosa que allá no. Allá los querías abrazar y se te hacían, no, pues es que acostumbrado a eso. Y pues acá pues me doy cuenta de todo lo que es México. Creo que valoras todo, la cultura, la comida, y pues también allá en Francia pues aprendes muchísimo y pues ya. Claro, Daisy. Y bueno, ¿qué consejo le darías a todos esos jóvenes que todavía no se animan a pues tratar de acceder a este tipo de oportunidades y de expandir sus horizontes viajando a otros lugares del mundo? Pues que se animen, en serio, que se animen, porque un intercambio los ayudará a tener un crecimiento tanto como personal, profesional y como docente, pues a conocer muchos métodos, estrategias que pueden ayudarlos a adaptar y modificar sus clases, y pues adaptándolas dependiendo sus posibilidades de la escuela, pero también conocer a diferentes personas, diferentes culturas, pues ayuda en tu conocimiento, en tu perspectiva del mundo. También se puede ampliar tu gran perspectiva obteniendo nuevas visiones de todas las áreas, como la vida, todos los aspectos culturales, sociales, políticos, económicos. Finalmente, ¿te quedaste con las ganas o planeas volver a aprovechar una de las becas que se ofrecen en nuestro país en las diversas universidades?
instituciones. Sí, pues ahorita ya egresé y ahorita estoy como que todo el tiempo revisando la página de SUBES a ver si meten más convocatorias, desde que pues ya lo apliqué y ahorita pues tengo ganas de conocer más y pues a ver si es que sale para docentes, que espero que sí. Qué bueno, seguramente sí lo obtendrás. Seguramente que saldrá. El chiste es siempre perseverar para poder alcanzar nuestros sueños. Muchísimas felicidades y te mandamos un fuerte abrazo hasta Puebla, Daisy Juárez Campus. Hasta luego. Gracias, igualmente. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Una pausa y volvemos con más temas. Esto es Interfaz. Búsquenos también en redes sociales como AIEDMX. Chao. Frida Kahlo nació y murió en la misma casa. Nació el 6 de julio de 1907 en la famosa Casa Azul de Coyoacán y murió en el mismo lugar el 13 de julio de 1954, exactamente 47 años y 7 días después. Y el Instituto Politécnico Nacional, una de las máximas instituciones académicas de nuestro país, con gran relevancia y también connotación en el mundo, pues ofrece una amplia oferta en el nivel medio superior. Y precisamente para hablarnos más de este tema, nos acompaña en el estudio nuevamente Víctor Manuel Nava Gaviño. Él es jefe de la División de Procesos Formativos de la Dirección de Educación Media Superior, precisamente de este gran instituto del Politécnico Nacional. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos nuevamente. Buenos días, gracias por el espacio. Bienvenido, maestro. Pues muy importante este tipo de etapas en las cuales se encuentra un joven a punto de ingresar al nivel medio superior. Que bueno, estamos hablando de lo que son el nivel de bachillerato. Correcto. Y bueno, pues existen importantes ofertas educativas dentro del Politécnico Nacional. De forma general, ¿cuáles son estas ofertas que ofrece el Poli? Pues sí, miren, como decías, es muy importante, entre más información tengamos, mejor va a ser nuestra decisión. Entonces siempre estar mejor informado nos va a permitir tomar justamente la decisión correcta. Y para este caso nosotros en el Instituto Politécnico Nacional ofrecemos a la comunidad que está por egresar del nivel secundaria una expo profesiográfica donde se les va a dar toda la información de los 35 programas que tiene el Instituto Politécnico Nacional presenciales y de los 15 que son a distancia. Esta expo profesiográfica se va a llevar a cabo del 20 al 27 de noviembre en el Centro Cultural Juan de Dios Batis, mejor conocido como el Cuadrilátero, ahí en el casco de Santo Tomás. Así es, maestro. Y bueno, es muy particular la oferta académica que tiene el Instituto Politécnico Nacional en este nivel, porque no solamente ofrece, digamos que los cursos del nivel bachillerato tradicionales que se ofrecen en muchísimas preparatorias, tanto públicas como privadas en todo el país, sino que ustedes tienen diferentes modalidades que incluso permiten a los jóvenes tener una preparación a nivel técnico para que una vez egresados de este nivel puedan tener alguna salida laboral bastante pues clara y contundente, ¿no? Claro que sí, es correcto. El modelo del Instituto Politécnico es bivalente, a final de cuentas. Tiene el bachillerato, como dicen, general, pero más aparte esta formación técnica, y tenemos en 3 áreas diferentes, en el área físico-matemática, el área médico-biológicas o el área de ciencias sociales y administrativas. Tenemos 16 unidades en la zona metropolitana y 3 foráneas, en Hidalgo, en León y en Zacatecas. Claro. ¿Cuáles son, supongo, hablabas de esta expo que se va a generar del 20 al 27 de noviembre, ¿cuáles son las actividades que los jóvenes van a poder ver, además de conocer los planes de estudio? Pero, por ejemplo, pregunto si hay también orientadores vocacionales o modelos de orientación vocacional para que el estudiante tenga la certeza de cuáles son sus, literalmente es la orientación hacia donde tiene mejores oportunidades. Claro, sí, en esta exposición, como bien lo dices, aparte de nuestras unidades académicas que exponen todos sus programas de estudio, se va a tener un simulador donde van a poder hacer, ver examen de conocimientos, orientación vocacional justamente y de inglés.
Es un simulador que va a ser gratuito, va a estar con varios horarios para que los chicos puedan asistir. También la entrada a la expo es gratuita. ¿Sí? Y dentro de los mismos stands de las propias escuelas y unidades académicas se encuentran profesores y orientadores que les explican precisamente cuál es el área de formación y todas las dudas que ellos puedan tener al respecto. Claro. ¿Cuáles son los puntos importantes que hay que identificar, maestro, cuando uno está buscando una salida, una opción académica? Es decir, si a mí me gusta más los números, si me gustan más los libros, si me gusta más la historia, ¿qué tipo de cosas hay que identificar? Yo creo que es importante justamente esto que comentamos de hacer un test vocacional para ver exactamente cuáles son nuestras áreas de interés y cuáles son nuestras fortalezas y con eso poder dedicarnos. Y por ejemplo en el Politécnico eso es algo muy importante porque al final de cuentas desde que inician o desde que entran a una de nuestras unidades académicas pues ya van con el perfil físico-matemático, médico-biológico de ciencias sociales y administrativas. Entonces sí es importante que lo decidan porque digamos en el bachillerato normal pues van y tienen 3 años y hasta que van a la universidad deciden hacia qué área quieren irse, pero aquí es importante porque desde el inicio, desde tercer semestre, empiezan a tener su formación técnica en el área que hayan elegido, ¿no? Entonces, sí es importante hacer un test vocacional justamente para ver cuáles son las fortalezas. Claro, ahora hay un examen de admisión, ¿no? Es un examen de asignación, que es el examen Comipems, que es para toda la zona metropolitana. Entonces, realizando ese examen y dependiendo del puntaje que tengas, alcanzarás alguna de las unidades académicas. Para eso hay que tener una preparación, ¿no? En ese sentido, justo lo que quería preguntarte, ¿cuáles son las principales recomendaciones que les ofrecen a los jóvenes para la preparación, para los cursos? Son exámenes muy competidos, son exámenes, como bien dices, que se basan en la obtención de un puntaje, ¿no? Y gracias a ello, pues el acceso, por ejemplo, a las becas, ¿no? O a las 19 escuelas de nivel medio superior que ofrecen en todo el país. Así es. Bueno, lo que se realiza es el examen Comipems y nuestras unidades académicas ofrecen cursos justamente de preparación para este examen Comipems. Todas ellas los imparten desde la zona metropolitana porque el examen Comipems es para la zona metropolitana. Los imparten y pueden obtener información, obviamente, dentro de la página de la Dirección de Educación Media Superior, que es www.dems.ipn.mx, y ahí tenemos un link que los liga a cada una de las unidades académicas para que vean cuáles son los requisitos. Además, también como Dirección de Educación Superior ofrecemos una guía de preparación. Ya tenemos actualmente la 2019, que se va a estar ofertando justamente también en la Expo Profesiográfica, y con esta guía también se pueden preparar los chicos. Esta misma guía trae un examen dentro, un simulador para que lo puedan resolver, y trae toda la batería de conocimientos que debe tener el chico, ¿no? Matemáticas, habilidad matemática, español, geografía, física, biología. Claro. ¿Es la misma dirección a la que pueden acudir los chicos si buscan orientación o los padres de cualquier tipo desde qué oferta académica tiene el Instituto Politécnico Nacional, hasta dónde acudir para tener un examen de estos de orientación vocacional, sí, etcétera? Sí, es correcto. Puede ser con la Dirección de Educación Media Superior, que somos el área coordinadora de todas las unidades académicas de este nivel, y sería en esa misma liga en www.dems.ipn.mx. Correcto, pues te agradecemos muchísimo, Víctor Manuel Nava Gaviño, jefe de la División de Procesos Formativos de la Dirección de Educación Media Superior del Instituto Politécnico Nacional, por comentarnos. ¿Hay una página en especial para esta expo? Sí tenemos una página que es para que se registren. Para que se registren. ¿No? Sí, la dirección es www.app.dems.ipn.mx/expo. Bueno, si no, de cualquier forma, supongo que en cualquier buscador, ¿no? Si meten la palabra de... Expo Profesiográfica 2018. Ahí saldrá, del Politécnico Nacional, ahí podrán encontrar toda la información, los tiempos, los horarios, en fin, la metodología, porque hay que suscribirse, ¿no? Finalmente, bueno. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Un fuerte abrazo a toda la comunidad politécnica. Suerte a los chavos que quieran hacer pronto este examen. Y bueno, si lo logran, pues qué bueno, porque estará en una de las mejores universidades de México y bueno, pues de América Latina, sin duda. Así es. Una pausa y volvemos con más en Interfaz. Y bueno, una de las exposiciones más esperadas de los últimos meses, y es que el Museo del Palacio de Bellas Artes rendirá homenaje al artista ruso Vasily Kandinsky con una exposición a 152 años de su nacimiento. Veamos de qué se trata.
Son más de 60 óleos, litografías, acuarelas y gilografías que conmemoran los 152 años del nacimiento del artista ruso Vasily Kandinsky, las que se presentan en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Kandinsky, Pequeños Mundos, presenta 60 obras producidas entre 1897 y 1941 para mostrar la diversidad estilística de Kandinsky en la producción que tuvo alrededor de un poco más de 4 décadas. Kandinsky llega por fin a México después de muchos años de celebridad como uno de los pioneros del arte abstracto, la corriente de los que abandonaron la tradición pictórica. Si bien Kandinsky es un personaje muy conocido en la historia del arte, creo que somos pocos los mexicanos que logramos apreciar la diversidad estilística del artista, ya que su obra, por la biografía nómada que tuvo, se encuentra dispersa en ambos lados del Atlántico y en países que históricamente han estado enemistados, por lo que reunir una obra de tantos periodos, de todos sus periodos, es particularmente un logro que se puede apreciar de manera muy atractiva e interesante las rutas artísticas, políticas y estéticas del pintor ruso, precursor del lenguaje abstracto, teórico del arte y uno de los fundadores del siglo XX en las artes visuales. Consideramos ya que la gente va a poder aproximarse a la diversidad y entender la importancia que tuvo este artista en la historia del arte moderno. Javier de la Riva, curador de la obra, platica a la Agencia Informativa de Educación cómo fue el montaje y proceso de selección. La exposición empezó a partir de hace 2 años, se empezó a gestar gracias a la exposición que tuvimos de vanguardias rusas. Nuestro director Miguel Fernández Félix pudo empezar a tener pláticas con museos rusos para traer obras de un Kandinsky poco conocido, el de aquellos que resguardan las colecciones rusas. De ahí empezamos a trabajar como un poco la idea de definir qué es lo que queríamos ver de Kandinsky. Una exposición de Kandinsky individual nunca se había presentado en México y creíamos necesario acercar al público, más allá que profundizar en una etapa, ampliar como la visión de todo el artista. Hay que mencionar que la influencia del pintor y su obra ha tenido importante relevancia en el arte de nuestro país desde hace algunas décadas atrás y lo sigue siendo en la enseñanza académica, con de lo espiritual en el arte y punto y línea sobre el plano. Kandinsky, si bien no parecería que tuvo una relación directa con México, habría que recordar que en 1931 la Secretaría de Educación Pública trajo por primera vez a México una exposición titulada Los Cuatro Azules, que era una agrupación artística en la cual Kandinsky participaba. La relevancia de esta exposición, si bien fue muy criticada en su momento, fue muy grande la relevancia, ya que fue la primera exposición de arte abstracto en nuestro país. Fue también gracias a la colaboración de la Galería Tretiakov, al Museo Pushkin, así como a otros 6 espacios museísticos de Europa y Estados Unidos, que fue posible acercar las obras de este gran artista al público de México. Con Kandinsky Pequeños Mundos se cierra el programa de Exposiciones Internacionales 2018 en el Palacio de Bellas Artes, lugar que busca mostrar lo más trascendental al público de nuestro país. Los esperamos a ver Kandinsky Pequeños Mundos, dense una vuelta al Palacio de Bellas Artes, es una oportunidad imperdible para ver uno de los grandes artistas del siglo XX. Esta exposición contará con un programa de actividades que incluyen charlas, un concierto didáctico, entre otras actividades, y estará en el Palacio de Bellas Artes hasta el 27 de enero de 2019. Y bueno, en el museo, les comento que en el Museo Nacional de las Culturas permanece abierta hasta el mes de febrero una exposición dedicada a la percepción que se tiene de la muerte. La muerte no siempre es el fin de la existencia humana. Podría solo ser el comienzo de un nuevo ciclo a la eternidad, de acuerdo al significado que le dan diferentes culturas en el mundo. El deceso del cuerpo siempre ha sido un tabú entre los seres humanos, que a lo largo del tiempo han buscado respuestas a lo que ocurre después del llamado juego de la vida, arraigando ideas, ritos y festividades. Y estas maneras de entenderla, representarla o festejarla son mostradas en la exposición temporal Visiones de la Muerte en el Mundo, que presenta el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, a través del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. En la muestra se aprecian fotografías, altares y piezas históricas. La exposición muestra la percepción que se tiene de la muerte en los países de Egipto, Mali,
China, Corea, Japón, Papúa, Nueva Guinea, México, Perú y Haití. El recorrido inicia por el Egipto faraónico. Los egipcios creían que las personas podían renacer en el más allá y tener vida eterna. Se aprecian réplicas de sarcófagos de madera tallada, estucada y policromada, además de las reproducciones realizadas en resina, yeso y pigmentos modelados de 8 esculturas en pequeño formato de deidades egipcias vinculadas con la muerte. Otra de las festividades fúnebres que se muestran son el rito funerario Dama, el último adiós a los difuntos entre la cultura Dogon de Mali. Las máscaras son lo principal de las ceremonias funerarias y su fin es separar el espíritu de los muertos del mundo de los vivos. En China se realiza el Qingming, Festival de los Difuntos, donde veneran a los ancestros pidiéndoles salud, bienestar y prosperidad. El recorrido continúa con la recreación del ciclo funerario Malangan, una segunda muerte que se realiza en la isla de Nueva Irlanda, Papúa Nueva Guinea. Este ritual puede ocurrir hasta 10 años después de la muerte del individuo y dura varias semanas. En Japón se cree que la gente que murió prematuramente en accidentes o de forma violenta queda con odio, resentimiento o deseos de venganza. Esas emociones les impiden descansar en paz, entonces se manifiestan como espíritus. Y en el Obon Festival de los Difuntos en Japón, los japoneses limpian sus casas, colocan un altar llamado Butsudan y realizan alegres danzas llamadas Bonodori para dar la bienvenida a sus antepasados. La gente se caracteriza de espíritus de la muerte Ojede en Haití e invaden los cementerios, calles y mercados. En la obra se montó un altar dedicado al varón Samedi, que en la cultura vudú de Haití es el espíritu principal de los muertos. En la conmemoración de los difuntos en Perú, destaca una momia original inca y su fardo funerario. Este pueblo creía que el cuerpo inerte debía permanecer intacto y para ello debía momificarse. La festividad indígena a los muertos, que es declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, es dedicada a México. Fue instalado un altar tradicional compuesto de 7 niveles, donde representan al difunto, las ánimas y la purificación. Y el recorrido cierra con Chuseok, festejo para los antepasados en Corea. Los curadores que tuvieron participación en la exposición son Gerardo Taber, Silvia Seligson, Dail Rafaela Cedrachi, Carmela López y el equipo de comunicación educativa del museo. Visiones de la muerte en el mundo permanecerá hasta febrero de 2019 en la antigua sala de monolitos del Museo Nacional de las Culturas del Mundo y la entrada es libre. Llegamos a la parte final de Interfaz y seguimos hablando de cultura porque el Centro Cultural Helénico presentó el 6º Encuentro Internacional de Clown. Este reunió el talento de profesionales a nivel nacional e internacional para mostrar al público cómo se está haciendo clown en el mundo. Así es, a lo que le suena, se trata de payasos. Un clown es un personaje ficticio que tiene como propósito hacer reír. Experiencia teatral en la que se recupera el placer de jugar y la capacidad de expresarse espontáneamente a partir de sus propios temores, sueños y obsesiones. Como parte de este festejo de emociones, en México se realiza el Encuentro Internacional Clown, que busca ofrecer al público distintas propuestas creativas y escénicas de esta disciplina artística. Como parte de las actividades de este año, se presentó el espectáculo La Carta, del clown italiano Paolo Nani, quien en 1992 ganó la primera edición del Festival Impulse de Alemania. La Carta es una apuesta minimalista en la que el autor juega con pocos objetos e interactúa con el público, haciendo reír a chicos y grandes a través de un ingenioso espectáculo, donde una acción normal y sencilla se vuelve compleja y recreada 15 veces de diferentes maneras. Técnica inspirada en el libro Ejercicios de estilo del autor francés Raymond Queneau, en el que se experimenta con una anécdota presentándola en diferentes versiones. Me parece que la cosa que funciona es porque hay muchas sorpresas, hay mucho ritmo, hay mucha invención
creatividad y la idea, el concepto es muy inteligente de una escena que se repite 15 veces de manera diferente. Hay un tema y todas las veces es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces me divierto porque es algo nuevo cada vez. Aún sé hago exactamente el mismo movimiento, pero el timing, el ritmo es diferente. Esta obra se ha presentado en 40 países de Europa y América, con un amplio reconocimiento del público y de la comunidad clown internacional a través de más de 1.500 funciones. Créanmelo, en verdad vale la pena adentrarse a este tipo de representación que pretende precisamente divertir, pero de una perspectiva muy artística, muy también sentimental y o emocional. Así que el clown, pues sin duda alguna, sobre todo lo que proviene en estos momentos de Europa, es una maravilla, vale la pena adentrarse a este mundo. Y nuestro compañero Benjamín Aparicio nos muestra por qué México es tu museo. En el heroico puerto de Veracruz sobrevive una antigua fortaleza que alberga uno de los más bellos tesoros encontrados en el mar y a su vez ha sido protagonista de importantes pasajes de nuestra historia. Acompáñame a conocer al Baluarte de Santiago. Construido en 1635 por orden del virrey don Rodrigo Pacheco y Osorio, el Baluarte de Santiago es el único sobreviviente de los 9 que resguardaban la ciudad amurallada de Veracruz de los constantes ataques de piratas durante el siglo XVII. Conocido también como el Polvorín, allí se almacenaba la pólvora para alimentar a sus 22 cañones, que sumados a sus altos y gruesos muros de piedra de coral, hicieron de este un importante punto de defensa y abastecimiento contra la invasión norteamericana y la intervención francesa. El 29 de junio de 1812, durante la Guerra de Independencia, fueron fusilados en este lugar 6 jóvenes que se unieron a Ignacio Allende, mejor conocidos como los insurgentes veracruzanos, quienes lideraban el movimiento independentista en esta ciudad. A finales del siglo XIX, se decidió demoler la muralla que protegía la ciudad de Veracruz, siendo el Baluarte de Santiago el único sobreviviente. Ya en el siglo XX, en 1991, tras ser reconocido como patrimonio histórico, el Instituto Nacional de Antropología e Historia convirtió a el Baluarte de Santiago en museo, donde podemos encontrar las joyas del pescador, una hermosa colección de 42 piezas prehispánicas de oro encontradas en 1975 por el pescador Raúl Hurtado Hernández durante una jornada de trabajo. Si deseas conocer más sobre el Baluarte de Santiago, te invito a visitar sus instalaciones en el puerto de Veracruz y admirar personalmente su imponente arquitectura y la bella colección que alberga. Por más de 380 años, el Baluarte de Santiago ha permanecido firme como un fiel testigo de la historia veracruzana, un imponente guardián que hace de nuestro país un gran museo que puedes disfrutar en todo momento, porque México es tu museo. Pues ya sabes lo que dicen, Omar. Solo Veracruz es bello. Hoy tuvimos mucho de qué hablar de Veracruz, pero bueno, es un estado hermoso, así que, pues sí, tienes toda la razón. Así es, pues nos despedimos así de Interfaz este día. Gracias por habernos acompañado. Les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales AIEDMX. Gracias a Grisela Yebra, quien todas las mañanas se comunica también con ustedes por medio de la lengua de señas. Gracias a todos ustedes, que tengan un excelente día.